Mapa de las comunidades autónomas con ventajas fiscales en renta para autónomos con menores y mayores a cargo. Hasta 6 comunidades tienen ampliado los mínimos personales y familiares. Varias comunidades autónomas presentan mayores deducciones por mínimo personal y familiar de las que pueden beneficiarse los trabajadores por cuenta propia en sus declaraciones de la declaración de la renta. Hasta 6 territorios tienen ampliado los mínimos personales y familiares. Varias comunidades autónomas han aprobado en los últimos años incrementos del importe mínimo personal y familiar que se podrán deducir los trabajadores por cuenta propia en el ejercicio fiscal 2023, cuyo IRPF ha comenzado ya a presentarse en la actual campaña de la renta. Es el caso de Andalucía, Baleares, Galicia, la Comunidad de Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Los autónomos que residan en estas regiones podrán beneficiarse de estos incrementos en esta declaración de la renta 2023, según la agencia tributaria. Como aclara la agencia tributaria, la adecuación del IRPF a las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente se configura por medio del mínimo personal y familiar. Mediante este indicador se cuantifica la parte de la renta que se considera imprescindible para poder satisfacer necesidades básicas personales y familiares dependiendo de la situación de cada persona. Por ello, esta parte no se somete a tributación en el impuesto de la renta de las personas físicas IRPF. La deducción mínima estatal asciende a 5.550 euros anuales. El mínimo personal y familiar, que trata de equiparar a los contribuyentes en la carga tributaria cuando estén en una misma situación familiar, persigue que perciban el mismo ahorro fiscal independientemente de su nivel de rentas. Con carácter general, el mínimo por contribuyente es de 5.550 euros anuales, con independencia del número de miembros que integren la unidad familiar, si bien esta cantidad puede aumentar por descendientes, hijos hasta los 25 años de edad y ascendientes a cargo que formen parte de la misma, así como en el caso de que el contribuyente o sus familiares presenten algún grado de discapacidad. Así, el mínimo personal y familiar se calculará sumando todas estas cantidades previstas cuando se den en la unidad familiar, el mínimo del contribuyente y los mínimos establecidos para el resto de los miembros y por grado de discapacidad. ¿Cómo influyen los mínimos personales y familiares en el cálculo de la cuota de IRPF? La cuota que se debe abonar se calcula al aplicar la tarifa a la base liquidable con la reducción del mínimo personal y familiar correspondiente a esta escala. Estos mínimos se encuentran en el primer tramo, por lo que se multiplica el total del mínimo personal y familiar por el 19%. La cantidad resultante se resta directamente de la base imponible para calcular la cuota íntegra de este impuesto, como se muestran los siguientes ejemplos. Ejemplo de cálculo 1. Autónomo soltero y sin hijos, menor de 65 años. Ingresos 60.000 euros, gastos 25.000 euros. Cargo de rendimiento 35.000 euros, por los que correspondería pagar una cuota de 8.665,50 euros. Mínimo personal 5.550 euros, cuyo 19% es 1.054,50 euros. A pagar 7.611 euros, 8.665,50 euros menos 1.054,50 euros. El ejemplo de cálculo 2 sería autónomo soltero menor de 65 años y con hijo en la unidad familiar menor de 25 años. Ingresos 60.000 euros, gastos 25.000 euros, rendimiento 35.000 euros, por lo que correspondería pagar una cuota de 8.665,50 euros. Mínimo personal y familiar, contribuyentes 5.550 euros, descendientes 2.400 euros. Total 7.950 euros, cuyo 19% sería 1.510,50. A pagar 7.155 euros, 8.665,50 euros menos 1.510,50 euros. Mapa de las comunidades donde los autónomos pueden beneficiarse de incrementos por mínimo personal y familiar. Sin embargo, estas cantidades también pueden ser incrementadas por las comunidades autónomas. Para esta campaña de la renta, en concreto, los autónomos y contribuyentes que se podrán beneficiar de estos aumentos son los de los siguientes territorios. Andalucía. En el territorio andaluz, el mínimo del contribuyente se incrementa hasta los 5.790 euros anuales, con carácter general más de 1.200 euros anuales cuando sea mayor de 65 años y 1.460 euros cuando sea mayor de 75 años de edad. El mínimo por descendientes establece 2.510 euros anuales por el primer hijo, 2.820 euros anuales por el segundo y 4.170 euros anuales por el tercero y 4.700 euros anuales por el cuarto y siguientes. Y cuando el hijo sea menor de 3 años, la cuantía que corresponde al mínimo por descendientes de las indicadas anteriormente se aumentará en 2.920 euros anuales. Mínimo por ascendiente sube a los 1.200 euros anuales por cada ascendiente de edad superior a 65 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad y a los 1.460 euros anuales por cada ascendiente mayor de 75 años. Para el mínimo por discapacidad del contribuyente y de ascendientes o descendientes. Cuando sea una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, inferior al 65%, 3.130 euros anuales por contribuyente. Cuando sea una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, 9.390 euros anuales por cada contribuyente. Estas cantidades añadirán 3.130 euros más anuales por contribuyente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida o discapacidad igual o superior al 65%. Luego estarían las Baleares.
En las Baleares ha subido el mínimo por contribuyente hasta los 6.105 euros anuales. Esto se incrementa a 1.265 euros anuales por contribuyente mayor de 65 años y de forma adicional en 1.540 euros anuales por contribuyente mayor de 75 años. El mínimo por hijos crece de la siguiente forma. Por el segundo hijo es de 2.970 euros, el mínimo por el tercero alcanza los 4.400 euros y el mínimo por el cuarto y siguientes descendientes los 4.950 euros. El mínimo por ascendientes está en 1.265 euros anuales por cada ascendiente de más de 65 años o con discapacidad, que se incrementa en 1.540 euros cuando superen los 75 años. Para el mínimo por discapacidad del contribuyente y de ascendientes o descendientes, cuando el contribuyente tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%, 3.300 euros anuales por cada contribuyente ascendiente o descendiente. 9.900 euros anuales, el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%. Se incrementará en 3.300 euros anuales más por gastos en asistencia, movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Luego está ya Galicia. La Comunidad Gallega ha incrementado el mínimo personal general hasta los 5.789 euros anuales, añadirá 1.199 euros más por contribuyente mayor de 65 años y adicionalmente otros 1.460 euros de mínimo por contribuyente que supere los 75 años de edad. En el caso de tener hijos en la unidad familiar, el mínimo alcanza los 2.503 euros anuales por el primer hijo, 2.816 por el segundo, 4.172 por el tercero y 4.694 por el cuarto y los siguientes. Cuando alguno de ellos sea menor de 3 años, a estas cuantías se les añadirá 2.920 euros. En el caso de los ascendientes, asciende a 1.199 el mínimo anual por mayores de 65 años y este se incrementa a 1.460 euros más cuando supere los 75 años. Para el mínimo por discapacidad se establecen por cada contribuyente, ascendiente o descendiente, 3.129 euros anuales por grado de discapacidad igual o superior al 33% o inferior al 65%. 9.387 euros anuales por grado de discapacidad igual o superior al 65%. El importe anterior se incrementa en 3.129 euros anuales en concepto de gastos de asistencia acreditada o movilidad reducida o también cuando exista un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Luego está ya la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha aumentado sus cuantías en las siguientes cantidades. El mínimo personal por contribuyente crece con carácter general hasta los 5.956,65 euros anuales. A esta cantidad se añaden otros 1.234,26 euros anuales por contribuyente que supere los 65 años y a esta otros 1.502,58 euros anuales por contribuyente mayor de 75 años. El mínimo por hijos a cargo está establecido en 2.575,85 euros anuales por el primer descendiente, 2.897,83 euros anuales por el segundo, 4.400 euros anuales por el tercero y 4.950 euros anuales por el cuarto y siguientes. En el caso de que algún descendiente sea menor de 3 años, se sumará a estas cantidades 3.005,16 euros. Para ascendientes se incrementa hasta los 1.234,26 euros anuales y añade 1.502,58 euros más por mayores de 75 años. En el caso del mínimo por discapacidad se ha aumentado de la siguiente forma. Por grado igual o superior al 33%, inferior al 65%, 3.219,81 euros anuales por cada contribuyente ascendiente o descendiente. Por grado igual o superior a 65%, 9.659,44 euros anuales, más de 3.219,81 euros anuales en concepto de gastos de asistencia acreditados o un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Luego está ya La Rioja. La Rioja tiene aumentado los mínimos por discapacidad por descendientes que quedan exentos de tributación para los residentes en el territorio. Alcanza los 3.300 euros anuales cuando se trate de un hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%. Llega hasta los 9.900 euros anuales cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%. Luego está la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tiene aumentado el mínimo personal por contribuyente en 6.105 euros anuales con carácter general y añade 1.265 euros cuando el contribuyente supera los 65 años. De nuevo, esta cantidad será ampliable en euros más cuando se superen los 75 años de edad. En el caso de tener hijos en la unidad familiar, alcanza los 2.640 euros anuales por el primer descendiente, los 2.970 euros anuales por el segundo, los 4.400 euros anuales por el tercero y los 4.950 euros anuales por el cuarto y siguientes. Y cuando tenga menos de 3 años, a estas cuantías se les añadirá 3.080 euros al mes. El mínimo por ascendiente se ha incrementado hasta los 1.265 euros y añade 1.540 euros más cuando sean mayores de 75 años. El mínimo por discapacidad del contribuyente ascendiente o descendiente está establecido para estas cantidades. Por grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%, 3.300 euros anuales. Por grado de discapacidad igual o superior al 65%, 9.900 euros anuales y se añaden
300 euros anuales más por gastos de asistencia o movilidad reducida acreditada y con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.